Buenas tardes, profesora. En esta oportunidad le vamos a presentar nuestra revisión sistemática titulada Factores de riesgo que predisponen a las gestantes pacientes de establecimientos públicos a desencadenar un cuadro de preeclampsia. Las autoras de la revisión sistemática son la alumna Morela Madrid Sol y quien les habla Melgar Paredes Xiomara. Datos internacionales. Según la Organización Mundial de la Salud, la primera causa de muerte materna a nivel mundial son las hemorragias graves con un 27% y la segunda causa de muerte materna son las enfermedades hipertensivas del embarazo con un 14%. Durante el año 2018, en el Perú, las causas directas de muertes maternas fueron el 38,5, donde se colocó a las enfermedades hipertensivas del embarazo como primera causa con un 22,2%. La preeclampsia es una patología propia del embarazo, parto o posparto. Sabemos que el embarazo es un estado fisiológico normal que va a conllevar a la mujer a vivir cambios físicos, anatómicos y psicológicos, lo que a su vez involucra que la futura madre se encuentre en una condición de vulnerabilidad frente a diversas complicaciones. Según la Organización Panamericana de la Salud, se define la preeclampsia como el aumento de la presión arterial durante el embarazo y el posparto. Además menciona que esta patología tiene extensas complicaciones en el feto y la madre, aumentando la tasa de morbimortalidad de ambos. Además de incluir la definición de la OPS, consideramos lo escrito por Flores et al., quien menciona que la preeclampsia se define como la presencia de cifras tensionales mayores o iguales a 140/90 milímetros de mercurio, proteinuria mayor a 300 miligramos en 24 horas, creatinina sérica elevada en una gestante con mayor de 20 semanas o hasta las 2 semanas posparto. La preeclampsia es una patología que muchas veces se puede predecir antes de su aparición propiamente dicha, debido a que para su desarrollo influyen una variedad considerable de factores de riesgo que pondrían en observación permanente el embarazo en curso. Los factores de riesgo son condiciones de las personas que los vuelven susceptibles a desarrollar ciertas patologías. La preeclampsia es un trastorno hipertensivo del embarazo con diferentes teorías que tratan de explicar su desarrollo debido a las tasas de morbimortalidad materna y perinatal que surgen a raíz de esta patología. La preeclampsia tiene una cantidad considerable de factores de riesgo asociados. Entre ellas vamos a mencionar elevado índice de masa corporal, condiciones médicas preexistentes, el número de gestaciones, factores familiares, años, raza, intervalo intergenésico, abortos involuntarios anteriores, los antecedentes previos de preeclampsia, factores asociados al embarazo, uso de tecnología de reproducción asistida, infecciones durante el embarazo, factores paternos y por último los hábitos maternos. En aras de identificar entonces cuáles son los factores de riesgo que predisponen a las gestantes, pacientes de establecimientos públicos a desencadenar un cuadro de preeclampsia, se establece la necesidad de revisar la literatura ya existente buscando respuestas para el problema identificado. Metodología, pregunta de investigación. ¿Cuáles son los factores de riesgo que predisponen a la gestante a desarrollar preeclampsia en establecimientos públicos entre los años 2016 y 2020 hasta el 2021? Los criterios de selección para llevar a cabo esta revisión de la información se realizó una búsqueda exhaustiva por diversas bases de datos, tales como SCielo, Concitec, Google Académico, empleando términos como preeclampsia, factores de riesgo de preeclampsia, para alcanzar una indagación profunda. Los estudios cumplieron con los siguientes criterios de inclusión, tales como lo que es la fecha de publicación en 2016 hasta el 2021, el idioma español e inglés y la calidad de resultados. Los criterios de exclusión de los estudios incluyeron los estudios realizados fuera de las fechas planteadas. Ahora les vamos a presentar los resultados de la revisión sistemática. Se encontraron 20 artículos potencialmente elegibles, dentro de los cuales 7 de ellos eran de la base de datos Google Académico, 4 de Cecielo y 9 de Concitec. Fueron 9 artículos excluidos por encontrarse fuera de la fecha establecida.
Entonces nos quedamos con 11 artículos originales que cumplían con los criterios de inclusión. A continuación vamos a mostrar tablas explicando los diferentes factores que predisponen a la paciente a presentar preeclampsia. Tenemos a la tabla número 1 con los factores nutricionales. Los autores, Suárez, Fernández, Moscol y Villanueva consideran el índice de masa corporal mayor a 25 para padecer lo que es un cuadro preeclámptico en la mujer más adelante. Como también consideran lo que es la obesidad pregestacional los autores Álvarez, Fernández y Díaz Pérez, lo que lo hace un factor de riesgo bastante elevado para que también la paciente pueda padecer un cuadro preeclámptico. El único autor, Suárez Juan Antonio, es el único que consideró lo que es la escasa ingesta de calcio y la malnutrición por defecto y exceso como también factor de riesgo. Dentro de los factores sociodemográficos encontrados en la presente revisión sistemática, se halló que la nuliparidad estaba estrechamente asociado con el desarrollo de la preeclampsia, esto descrito por los estudios de Torres y Suárez. Además de la nuliparidad, se encontró que la edad materna mayor de 30 años o menor de 21 años también era considerado un factor de riesgo, esto descrito por Gutiérrez, por Torres y por Díaz Pérez. Además de la edad, el que las mujeres sean provenientes de zonas rurales también es considerado un factor de riesgo para el desarrollo de la preeclampsia. Esto encontrado por los estudios de Torres Lagunas y de Torres en el año 2016 en Perú. Al igual que el nivel de instrucción primaria o que la mujer no tenga estudios, fue encontrado como un factor de riesgo por Torres en Perú en el 2016. Solamente en los estudios realizados por Guerrero en el año 2019 se halló que las mujeres convivientes presentaban mayor riesgo de desarrollo de preeclampsia y el estudio realizado por Villanueva Bustamante en el Perú en el año 2020 halló que el ser ama de casa significaba, mejor dicho, un riesgo para el desarrollo de la preeclampsia. Tabla número 3, factores de antecedentes. Los autores Gutiérrez, Torres, Sali y Moscol Teodora consideraron como factor de riesgo los antecedentes de preeclampsia en un embarazo anterior como un factor de riesgo bastante elevado. En cuanto a los antecedentes de óbito, el autor Gutiérrez Jorge Antonio consideró este también como un factor de riesgo. En cuanto a los antecedentes personales de hipertensión, los autores Gutiérrez Juan Antonio y Suárez Juan Antonio también consideraron como factor de riesgo. En cuanto al historial de aborto, el único autor que consideró este factor de riesgo fue Díaz Anderson. Y por último, la autora Moscol Teodora consideró como factor de riesgo lo que es el periodo intergenésico corto con un 76.92%. En la tabla 4 les presentamos los factores emocionales relacionados al desarrollo de la preeclampsia. Un estudio realizado por Torres Lagunas en México en el año 2018 encontró que la depresión, la sintomatología depresiva y la violencia intrafamiliar eran factores de riesgo para el desarrollo de la preeclampsia. En un estudio realizado en Perú en el año 2019 por Santos, con 93 gestantes, se estableció que la depresión significaba 5 veces mayor probabilidad para el desarrollo de la preeclampsia. Por último, la tabla número 5, otros factores. Los autores Torres y Torres Sali consideraron a insuficientes controles prenatales, en este caso menor a 5 controles prenatales, como factores de riesgo para predisponer a la mujer a un cuadro preeclámptico. Asimismo, la autora Torres Sali consideró también la edad gestacional entre las 32 y 36 semanas como factor de riesgo. El autor Díaz Anderson consideró lo que es el feto de sexo femenino como factor de riesgo para padecer un cuadro preeclámptico. Y por último, la autora Moscol Teodora consideró la infección de tracto urinario también como un factor de riesgo con un 38%. Ahora les vamos a presentar la discusión y las conclusiones de nuestra revisión sistemática.
Sabemos entonces que la preeclampsia es una enfermedad multisistémica que conlleva complicaciones graves para el binomio madre-hijo. Cabe resaltar la importancia de determinar aquellos factores que predisponen a una asociación significativa con el desarrollo de la preeclampsia, debido a las posibles complicaciones que se podrían desarrollar tras la aparición de un cuadro preeclámptico. Se recalca el valor de la atención prenatal para un control eficaz de aquellas gestaciones riesgosas. Los factores de riesgo asociados a la preeclampsia son de diversa índole, siendo encontrados a través de este estudio factores sociodemográficos, nutricionales, emocionales y factores relacionados a los antecedentes. Un estudio realizado por Flores et al. Encontró que dentro de los principales factores de riesgo asociados al desarrollo de la preeclampsia estaban la nuliparidad, condición que elevaba el riesgo de 6 a 8 veces más. Esto, coincidentemente, lo encontramos en los artículos de Torres y Suárez, en donde mostraron que la nuliparidad era una condición de alto riesgo para desarrollar a futuro la patología en estudio. El factor sociodemográfico también estuvo presente en el estudio de Flores, encontrando que la edad materna mayor de 30 años también significaba un riesgo para el desarrollo de la preeclampsia. Las gestaciones en mujeres mayores de 30 años predisponen a un mayor riesgo de preeclampsia. Esto demostrado en anteriores investigaciones ya presentadas en las tablas. Anteriores investigaciones han demostrado que el índice de masa corporal elevado incrementa el riesgo de preeclampsia, a comparación de las mujeres con un estado nutricional adecuado, siendo esto demostrado por varios autores. Existe el riesgo significativo al desarrollo de preeclampsia en aquellas mujeres que tuvieron en algún embarazo anterior un cuadro de preeclampsia. Flores et al. Mostró los antecedentes familiares de preeclampsia y de hipertensión como factores de riesgo, lo que no guarda consistencia con los resultados obtenidos en la presente revisión sistemática, ya que varios autores no lo mencionaron. Benzani et al. En el año 2019 encontró que los niveles aumentados de SFLT1 son predictores en el riesgo de desarrollo de la preeclampsia, esto además de los niveles reducidos de P1-GF. Esto no guarda consistencia con los resultados de la presente revisión sistemática, puesto que ninguno de los autores consultados buscó relación entre lo genético y el desarrollo de la preeclampsia. Scheid et al. Nos menciona que las mujeres que tienen problemas psicosociales, tales como depresión o ansiedad durante el proceso de gestación, tienen mayor probabilidad a desarrollar enfermedades hipertensivas en el embarazo que aquellas mujeres que no pasan por depresión o ansiedad durante la gestación. Schwarze et al. Nos menciona en su estudio que las mujeres nulíparas que pasan por el proceso de la donación de óvulos para lograr un embarazo tienen un mayor riesgo de presentar preeclampsia. En cuanto a nuestro estudio, no se encontró similitud a este factor de riesgo, ya que ningún autor consideró la donación de óvulos. Limitaciones. En el presente trabajo se tuvo una única limitación, la cual fue el año de publicación de algunos artículos, puesto que no cumplía con el criterio de inclusión para ser tomados en cuenta. Esto pese a que la búsqueda se realizó en diversos idiomas. Como conclusiones de la presente revisión sistemática, para identificar los factores de riesgo que predisponen a las gestantes a desarrollar preeclampsia en establecimientos públicos, mostraron que estos pueden ser de diversa naturaleza, encontrándose factores nutricionales, tales como el índice de masa corporal mayor a 25 y la obesidad pregestacional. Además, se encontraron factores sociodemográficos relacionados a la edad materna, encontrándose mayor riesgo en edades menores de 21 y mayor de 30 años. Así también resalta la asociación de riesgo que existe entre las mujeres que padecen problemas psicosociales, tales como la ansiedad y la depresión durante el periodo de gestación y el desarrollo de preeclampsia. Del mismo modo, resalta el riesgo de desarrollo en mujeres con historial de hipertensión arterial o preeclampsia. Y finalmente se encontró estrecha relación entre la nuliparidad y el desarrollo de la patología en estudio. A continuación les presentamos las referencias y eso sería todo. Gracias. Gracias.